Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelly Rodríguez de la carrera de Comunicación y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la evolución de la educación en México. Así que comenzamos. Para esto tenemos que la historia de la educación es un poco larga y turbulenta desde que inicia con la educación mesoamericana, pasando por la colonización española y luego por las políticas educativas de México. La educación del país ha sido expuesta a diversos cambios históricos. Los aztecas. Los primeros indicios de un sistema educativo que se presentaron en la historia de México vinieron de la mano de la civilización azteca. Ellos tenían dos tipos de instituciones educativas principales: las cuales eran utilizadas para adiestrar guerreros, y los cuicali, utilizados para educar sacerdotes. Los mayas. La civilización maya también tenía un sistema educativo, aunque era mucho más selectivo que el de sus contrapartes aztecas. Los mayas educaban solamente a las clases sociales más altas, a los jefes tribales y a los líderes de guerra, mientras que las personas de las clases sociales menos pudientes o sin relación a la realeza eran educadas en casa por sus mismas familias. La llegada de los españoles. Cuando los españoles llegaron por primera vez en territorio mexicano, se buscó impartir educación religiosa a todos los indígenas locales por medio de sacerdotes enviados desde Europa. Se edificaron centros educativos a lo largo de toda la región e incluso se entrenó a algunos locales para convertirse en sacerdotes, aunque esto último fue poco exitoso. En las comunidades indígenas más grandes que quedaron en México, luego de la conquista y durante el periodo de colonización, se edificaron iglesias para enseñar catecismo y promover el catolicismo. Los blancos tenían una educación más especializada, especialmente los criollos. Los blancos peninsulares iban a México ya preparados en España, mientras que los criollos usualmente eran educados dentro de la misma región. De igual forma, las niñas y niños mestizos o de clases sociales menos favorecidas tenían pocos privilegios educativos. En muchos casos no estudiaban, lo que ocasionó que toda la región mexicana preindependentista tuviese un alto nivel de analfabetismo. Los avances en el siglo XVIII. Uno de los principales argumentos para popularizar la educación en México fue involucrar a los jóvenes en la doctrina religiosa. Se pensaba que la mayor cantidad de jóvenes en lo que era entonces Nueva España tenían poco conocimiento de las doctrinas religiosas cristianas, que para ese entonces era algo inaceptable. Consolidación educativa del siglo XIX. El gobierno de Agustín de Iturbide, monarca del primer imperio mexicano, trató de establecer más claramente un sistema educativo en México, pero la falta de dinero del país no le permitió realizar esta labor. Sin embargo, sentó las bases para las reformas de Valentín Gómez Farías, quien hizo pública la educación con su proyecto de 1824. Con México ya independiente, Gómez Farías fue considerado el padre de la educación pública del país. El gobierno se convirtió en el principal responsable de la educación mexicana, dejando a la iglesia de un lado y dando prioridad a otros temas más allá de la religión. Avances del siglo XX. Luego de la llegada de Porfirio Díaz al gobierno mexicano y con el consejo del maestro Justo Sierra Méndez, se inauguró la Universidad de México. Pocos años después pasó a convertirse en la primera universidad autónoma del país y a recibir el nombre que tiene actualmente la Universidad Nacional Autónoma
Ahora vamos a hablar acerca del modelo educativo en México. Para eso tenemos que la educación en México ha presentado un profundo cambio en su desarrollo y enfoque. Se puede señalar que el periodo postrevolucionario concilió el espíritu de la lucha armada y el de la justicia social en una estructura creada para la unificación de esfuerzos en pos de un plan educativo nacional. Este movimiento se inició con José Vasconcelos al crear la Secretaría de Educación Pública, hoy conocida como SEP, en 1921, con la intención de alfabetizar a la población mexicana, y gradualmente se integra a este esfuerzo una serie de implementaciones para efectivizar su aplicación. En 1929 se fomentó la iniciativa de desayunos escolares gratuitos, además de la instalación de una gran cantidad de bibliotecas públicas y el intercambio cultural con el exterior. Sin embargo, el proceso de mayor relevancia en esta época fue el de incorporar al interés gubernamental la educación rural mediante la creación de escuelas primarias rurales, para aumentar el nivel educativo en los pobladores de estas zonas. Aunado a esto, se crearon las misiones culturales con el fin de fortalecer los planes educativos rurales. Esto se logró al incluir una gran cantidad de profesionistas que pretendían ayudar a los habitantes del lugar a establecer procesos de tecnificación y capacitación en sus labores. Durante el periodo de 1910 a 1948, se crearon en las primeras ciudades del país 9 planteles universitarios y la propia Universidad Nacional de México. A estas se les debe sumar 5 escuelas técnicas superiores y al menos 30 escuelas técnicas industriales del nivel medio superior. Todas estas escuelas se regían por un programa oficial elaborado desde la SEP que, además de mantener un enfoque humanista, se destacaba por ser laico y gratuito, con grado constitucional, para apoyar la labor docente al mismo tiempo que la estudiantil. El gobierno creó comedores, internados, guarderías y becas para el soporte de estudiantes y docentes. En este mismo periodo, debido al interés de realizar una expropiación petrolera en México, se formaliza el interés del proceso técnico en las labores profesionales, por lo que se crea el Instituto Politécnico Nacional, hoy conocido como IPN, en 1936. Gran parte del proceso de expansión y desarrollo de la educación en México es conocido como educación socialista e inicia en 1934, con la presidencia de Lázaro Cárdenas. Algunos objetivos de dicha reforma educativa señalaban que la educación debía ser puerta para integrar las soluciones educativas al problema social de México, convirtiéndola en un actor más activo del proceso nacional. Es así que el nacionalismo permeó todo el proyecto educativo nacional, que fue reconocido como un proceso único en el desarrollo de los modelos educativos en Latinoamérica. Sin embargo, no tuvo más relevancia que la de su propia vigencia en el sexenio de Lázaro Cárdenas, debido a los efectos del proceso de industrialización de la década de los 30 y las destructivas secuelas de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, México se vio beneficiado para acceder a un acelerado proceso de urbanización y desarrollo, en el que la situación de la población rural se invertía convirtiéndola en minoría. Los efectos de los programas para la expansión de la educación demuestran una proporción inversa entre el crecimiento de la matrícula escolar y el de la plantilla de maestros, lo que podría poner en duda la calidad de la educación con un desarrollo tan contrastante. Las consecuencias más evidentes fueron la falta de eficiencia terminal, que implicaba que al menos 1 de cada 3 niños abandonaban sus estudios antes de terminar la educación básica, y que el índice de recursamiento fuera del 35%. Aún más evidente es la falta de instalaciones en el nivel básico. Además, la matrícula estudiantil se duplicó en el periodo de 1900. El siguiente punto es la estabilización y cambio en el modelo educativo. El periodo concerniente a la década de los 50 estableció una configuración en la apreciación del orden de acceso a la educación, debido a que el nivel medio superior
y superior se vio impregnado del elitismo, tanto en su proceso de ingreso como en el nivel de formación académica, ya que se categorizaba el término de licenciado, creando una barrera invisible entre quienes no estudiaban la licenciatura y cualquier otra persona en la sociedad moderna. Se intentó realizar un cambio en el proceso de centralización en el crecimiento de la planta educativa del país a un efecto de expansión y estabilización en la mayoría de los estados de la Federación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por establecer un marco más universal para la aplicación del gasto educativo, la estructura académica en México se mantuvo de forma centralista, y es que el interés estaba vertido en el capital del país, el cual concentraba 2/3 partes del total de la población que estudiaba en la educación media superior. Dicho porcentaje era del 2% del total nacional y por ello se mostraba aún más limitado tanto en su nivel formativo como en su efectividad práctica. En la década de los 60, el Estado manifestó la necesidad de cubrir completamente la demanda de educación primaria, puesto que los niveles de analfabetismo aún eran altos. Por ello se estableció un programa de 11 años para mejorar la cobertura en la educación primaria y se crearon las condiciones para mejorar la oferta educativa en el medio rural. A este programa se sumó la gratuidad de los libros de texto y el aumento de aulas para el acceso a la educación básica. Asimismo, se fomentó la capacitación para los maestros y el desarrollo de indicadores para la evaluación educativa. En ese momento se hizo evidente que un programa centralista de educación no solamente descuidaba a los demás estados, sino que la carga económica para sustentarlo era insostenible y el proceso de expansión en la cobertura disminuía considerablemente. En la década de los 70 se establecieron nuevos mecanismos que permitían diversificar los montos que se destinaban al mejoramiento de la educación. Durante este periodo creció considerablemente la cobertura en educación secundaria, llegando a duplicarse y a establecer la creación de escuelas secundarias técnicas, lo que incrementó aún más la capacidad instalada en este nivel. Se prestó especial atención a los periodos y calendarios educativos, unificándolos para evitar disociaciones entre los servicios prestados por el Estado. Además, se crearon las telesecundarias, que se apoyaron en el uso de medios masivos como la televisión y la radio, para emprender un ejercicio de educación a distancia, donde los estudiantes fomentaban el autoaprendizaje. Sin embargo, las condiciones sociales marginales en las que se encontraban las comunidades disminuyeron la efectividad de este programa. A pesar de los esfuerzos para este periodo, la cobertura de la educación a nivel nacional era de apenas del 48% del total nacional y los gastos del gobierno en este rubro iban duplicándose por cada periodo sexenal. La década de los 70 fue el último ciclo de expansión en la creación de infraestructura para la educación en México, reduciendo gradualmente el número de planteles construido por periodos. Asimismo, marcó el periodo en el que dejó de incrementarse la matrícula escolar nacional y de forma paralela aumenta la deserción educativa. Al finalizar la década de los 80 se distingue el mejoramiento en la terminación de los estudios para todos los niveles. Sin embargo, hay una menor captación de alumnos por cada nivel de educación e incluso se llegan a obtener tasas casi estáticas de crecimiento para los niveles medio superior y superior, o tasas negativas para los niveles básicos. La tasa anual de crecimiento del número de alumnos para esta década fue de 1.7%, lo que establece un patrón de inefectividad en las políticas educativas y debió de haber marcado un cambio en el paradigma social sobre el modelo educativo tradicional aplicado hasta ese entonces. Sin embargo, a pesar de esta situación, se puede considerar que existió un logro destacable en ese mismo periodo, ya que disminuyó el número de personas sin educación en el país, debido principalmente al amplio crecimiento de escuelas durante la década de los 50 y 60. En la década de los 80 se dio una descentralización de la educación y se realizaron grandes esfuerzos
por mantener un nivel del presupuesto educativo a raíz de la crisis de la deuda. Pero que esto afectó sensiblemente los planes. No solamente perjudicó de forma negativa la matrícula escolar, sino que también afectó el programa de crecimiento estructural educativo, ya que la cantidad de escuelas construidas se detuvo y aún no estaban completamente terminadas más de 20,000. Desde la década de los 80 y la tendencia educativa en México respondería al paradigma económico neoliberal. Los acuerdos educativos y las sucesivas reformas beneficiarían a las relaciones económicas sobre las necesidades sociales, provocando un amplio interés en las corporaciones internacionales para acceder a la mano de obra barata. La reorientación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones al neoliberal fomentó en el gobierno una necesidad de transitar del interés humanista en la educación al desarrollo técnico. Resulta necesario señalar que este cambio en la orientación del proceso educativo nacional fue concebido en primera instancia como un método para disminuir la creciente demanda de espacios para los nuevos estudiantes, lo cual se hizo a través de exámenes de selección para el ingreso a la educación pública. Después, los resultados deficientes de dichos exámenes se vincularon a los propios alumnos y profesores, disminuyendo la responsabilidad del Estado en estos problemas. Estos procesos conducen al falso establecimiento de nuevas necesidades educativas, por lo que se propuso la estimulación técnica como medida para superar las dificultades económicas y para poder insertarse perfectamente en el mercado laboral, lo que causó detrimento de las carreras de corte humanista, ya que se cree que no son necesarias para las nuevas relaciones comerciales en las que se ve envuelto el país. La justicia social representativa del proceso educativo antes del neoliberalismo se vio desplazada por una tendencia cuantitativa. Se promovió la imagen de más alumnos capacitados que demuestra una mayor calidad en la educación. No obstante, no se ha ahondado en las deficiencias educativas que presentan estos alumnos, ni tampoco en los problemas que tienen para encontrar trabajos. En el siguiente punto hablaremos sobre la educación desde 1994 hasta la actualidad. Tenemos que una educación de calidad para todos los mexicanos ha sido un anhelo compartido por la sociedad y el gobierno de nuestro país a lo largo de la historia. Como resultado del esfuerzo sostenido durante casi 8 décadas, se ha logrado un sensible avance en la superación de la baja escolaridad y el analfabetismo, el cual afectaba alrededor del 70% de la población mayor de 15 años en 1921, cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública. Actualmente el analfabetismo es de 10% y la escolaridad promedio de los mayores de 15 años es de 7.8 grados. Estos avances se han alcanzado aun cuando ese mismo lapso de la población del país se ha multiplicado por 7. El gobierno avanzó hacia la consolidación del federalismo educativo que inició en 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, mientras que en un principio el proceso de federalización se concentró en la educación básica. La responsabilidad de las autoridades educativas se extiende a los diferentes niveles y tipos de la educación, lo que les permite avanzar hacia la coordinación integral de sistemas educativos estables completos. Destacan el avance y la consolidación de los procesos de federalización educativa del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP y del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Es por esto que el Gobierno de la República puso a disposición de los niños que cursan su educación básica en las zonas más pobres de nuestro país los medios que les permitan realizar y concluir sus estudios. En este esfuerzo destacan los programas compensatorios, como para la educación indígena, la comunitaria,
la que se ofrece a personas con discapacidad, así como las becas educativas del programa Progresa. En las áreas rurales de todo el territorio nacional operaron los programas compensatorios, los cuales atienden aspectos diversos de la educación para asegurar a los alumnos de las localidades marginadas condiciones educativas que faciliten su aprendizaje y les permitan aumentar su aprovechamiento escolar. De esta forma aumentan sus posibilidades de culminar exitosamente su formación básica. Es conveniente señalar que los esfuerzos en el ámbito de la equidad educativa abarcan no solo la formación básica, sino también en menor escala acciones para apoyar a los jóvenes de escasos recursos para que puedan cursar la educación media superior y la superior. Además, destacan la operación de los programas de becas y apoyos para el transporte, las modalidades abiertas y los telebachilleratos. Como parte de la estrategia para mejorar la calidad de la educación básica, se continúa con la revisión periódica de los contenidos de la educación y la producción de materiales educativos actualizados tanto para alumnos como para docentes. La materia de formación cívica y ética comienza a impartirse entre los estudiantes de tercero de secundaria durante el ciclo de 2000 al 2001, de modo que todos los alumnos del nivel ahora cuentan con un espacio para la reflexión sobre los valores que forman nuestra vida social. Además, se elaboró y editó el nuevo paquete de español para alumnos de cuarto grado, el cual consta de un libro de actividades y uno de lecturas. De esta manera ya se cuenta con materiales renovados para la enseñanza de esta asignatura, del primero al cuarto grado de primaria. Además, se elaboraron nuevos libros de textos de matemáticas de quinto grado y el Atlas de Geografía Universal para quinto y sexto. Además, se revisaron para reimpresión los libros para el alumno de español de segundo y tercer grado de primaria, Geografía de los últimos 3 grados y Ciencias Naturales y Desarrollo Humano de sexto grado. En coordinación con las autoridades educativas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Tabasco, se actualizaron los libros de textos de historia y geografía para tercero de primaria con contenidos regionales. Además, durante los últimos años, el índice de analfabetismo ha mostrado una tendencia decreciente, ubicándose en 10%. Sin embargo, al concentrarse el analfabetismo entre los grupos de mayor edad en las zonas más apartadas del país y cuya atención es problemática, el avance en este sentido es reducido. Ahora veamos. Tenemos una reforma durante el año 2013. La reforma a la Ley General de Educación, la cual nos establece los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros regidos por la Ley del Servicio Profesional Docente, así como la evaluación que realice el INEE, creado en 2002 para medir, analizar e identificar fortalezas y debilidades tendientes a mejorar la calidad y la equidad. El INEE evalúa el desempeño y resultado del sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior, siendo el artículo 2 de la Ley General de Educación que establece lo siguiente: que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y por lo tanto todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para realizar los fines a lo que se refiere el artículo 7. Además, se contempla en el artículo 2 que todos tenemos derecho a tener educación de calidad, así como tener las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. En los últimos renglones del artículo 8 se señala la importancia de implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios de los diferentes ámbitos de gobierno,
y se incluye también la necesidad de ofrecer una mejor convivencia humana y con calidad para que cumpla con estos objetivos, con los resultados y procesos del sistema educativo, contemplando las dimensiones con eficiencia y eficacia, pertinencia y equidad. Se tiene establecido en los artículos 10 y 11 de la ley que para elevar la calidad de la educación, el INEE tiene que evaluar la calidad, el desempeño y los resultados de nivel educativo básico y medio superior, así como que se aplique la Ley General del Servicio Profesional Docente. Mientras que en el artículo 12 nos refiere a la importancia de elevar y actualizar los planes y programas de estudios para la normal y los programas de gestión escolar, manteniéndolos acorde al sistema profesional docente. Además de crear un sistema de información y gestión educativa con el fin de mantener la comunicación directa con los directores de escuela y las autoridades educativas. En el artículo 14 se trata todo lo relativo al servicio profesional docente, normando los procedimientos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el sistema, y con ello se pretende inducir, actualizar, capacitar y lograr la superación de los docentes, especialmente los de nivel medio superior. Se incluye la evaluación a los estudiantes, así como diseñar y aplicar instrumentos de evaluación atendiendo las directrices que marca el INEE a fin de mejorar la calidad educativa. Para el caso del artículo 21, se contempla que también las escuelas particulares deberán garantizar la calidad de la educación obligatoria a través de la evaluación a sus profesores, basados siempre en los lineamientos del INEE, en virtud de que no están considerados en la Ley del Servicio Profesional Docente. También se hace referencia a la obligatoriedad de las autoridades educativas para otorgar la certificación correspondiente a los profesores que obtengan resultados no satisfactorios, con la finalidad de subsanar esas deficiencias. Al conocer estas reformas, surge el interrogante: ¿por qué se continúan con los niveles bajos de aprendizaje en la educación básica a pesar de tener reformas que supuestamente nos garantizan elevar la calidad de la educación? Y entonces tenemos una respuesta inmediata. Podría ser porque aún se encuentra en proceso de transformación, de cambio, y pasarán varios años para conocer los resultados y saber qué tan oportunas fueran estas reformas al sistema educativo mexicano y con ello saber si se elevó o no la calidad educativa. Bueno, ahora pasaremos a analizar el Plan Nacional de Desarrollo del 2013 al 2018. Este plan considera que se debe buscar y hacer crecer, además de desarrollar a todo el territorio nacional. Es por ello que nos propone metas a nivel nacional, donde un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero y un México con responsabilidad global para orientar y atender cada una de las demandas ciudadanas y estar en posibilidades de lograr el crecimiento y desarrollo planeado. El propio plan incluye estrategias transversales para democratizar la productividad, pretende alcanzar un gobierno cercano a la gente y tener una perspectiva de género en todos los programas de la Administración Pública Federal. Además, se contempla también que México eleve su calidad educativa y para ello el INEE se va a encargar de realizar la evaluación del sistema educativo nacional y de tomar las decisiones que contribuyan a corregir y proponer alternativas para mejorar la calidad de la educación. Además, se considera dar mayor impulso al deporte y a la cultura, elementos indispensables para lograr una educación integral tanto en niños, adolescentes y adultos. Dentro del discurso plasmado en este plan, se requiere instrumentar políticas públicas que favorezcan y logren desarrollar el potencial humano. Es por ello que se pretende profesionalizar a los docentes para que a través del mérito propio puedan ingresar y ascender al servicio educativo mexicano, así como realizar evaluaciones periódicas a los docentes y de esta manera profesionalizarlos, con la finalidad de reforzar las áreas en donde se encuentran deficiencias para subsanarlas y comprobar que se cuenta con profesionales en la educación.
En las estrategias a seguir señaladas en el propio plan, se observa que se pone mayor énfasis a la igualdad de género, a la revisión y a la actualización de planes de estudio, en todos los niveles educativos. Por otra parte, tenemos que la política educativa muestra la necesidad de fortalecer el capital humano en el sistema educativo, para integrar las necesidades, fortalezas y debilidades a fin de atender cada una de ellas y realizar los ajustes pertinentes. Se aprecia la necesidad de promover el trabajo en equipo, resolver, gestionar y transformar los conflictos, desarrollar e impulsar el uso y aplicación de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esto es para poder elevar la calidad educativa en todos los niveles. Derivado del diagnóstico general de la situación mexicana, el gobierno federal, con base en este plan, requiere instrumentar estrategias que le permitan incrementar el potencial humano con el que cuenta para evitar fugas de cerebro, porque son mucho más reconocidos y remunerados económicamente en el extranjero que en el propio país, porque requieren encontrar una mejor calidad de vida. En este sentido, la educación podría vincularse con la investigación y el desarrollo de la vida productiva del país, con el objeto de lograr un mayor beneficio en materia educativa, además de las 5 metas nacionales señaladas anteriormente. El gobierno federal instrumentó 3 estrategias transversales en el plan, en donde pretende instruir a todas las dependencias de la administración para que coordinen todos los programas sectoriales, institucionales, regionales y espaciales, sobre conceptos tales como democratizar la productividad, ser un gobierno cercano al ciudadano y moderno, así como tomar en cuenta la perspectiva de género. Estas acciones las podría desarrollar el gobierno mexicano para que logre cristalizar y avanzar en los aspectos de igualdad de género, ser más productivo y escuchar a su comunidad. Mientras que en la Constitución se marca un pacto social en el que los ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad, el gobierno, para que éste se haga cumplir la ley, regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Desde esta perspectiva y de acuerdo con José Tubilla, la sociedad demanda retornos estructurales, que incluyen ejes transversales enfocados a construir una fuerza curricular y moral positiva que posibilita acciones de mejora en el presente para beneficio de un futuro. La promoción de nuevos contenidos curriculares con base en valores, actitudes, normas y concepciones éticas sobre el mundo y su integración en los planes y programas de estudio, es decir, que estén basados en la construcción de una cultura de paz, porque requiere cambios profundos en el sistema educativo, ya que involucra aspectos como ajustes en las estructuras organizacionales, la formación y capacitación de docentes, elaboración y diseño de materiales didácticos y fundamentalmente la mentalidad de autoridades docentes, alumnos y padres de familia. Los temas transversales introducen nuevos contenidos en el currículo, pero sobre todo reformulan y reintegran las existentes desde un nuevo enfoque integrador e interdisciplinar. Estos deben estar presentes en el trabajo cotidiano de todo el equipo docente. En este sentido, los temas transversales hacen referencia fundamentalmente a valores y actitudes. También presuponen contenidos de tipo conceptual y de procedimientos, existiendo entre ellos una estrecha relación. Además, son también conflictivos resultados de su configuración interna con relación a los valores sociales. Una de las formas, de las herramientas que se están utilizando para la educación en México son las siguientes. En este video les voy a hablar sobre un top 5 de tendencias TICs para la educación. En primer lugar tenemos a la inteligencia artificial y asistencia de aprendizaje. Esta tecnología ayuda a que el estudiante encuentre el contenido deseado de una asignatura en el momento que lo necesite, mejorando su participación y aumentando la tasa de finalización de los cursos. Existen también los chatbots
los cuales actúan como profesores, estudiantes o tutores en entornos virtuales. En segundo lugar tenemos la gamificación y aprendizaje basado en juegos. Últimamente se ha observado que con los juegos mejora la retención a largo plazo y la aplicación del aprendizaje. Cuando hablamos de gamificación, hablamos de competencia y trabajo en equipo de manera sana, motivante y divertida. Los alumnos aprenden prácticamente sin darse cuenta y con ganas de seguir avanzando y llegar hasta el siguiente nivel. Esta tendencia de 2018 continúa en 2019 con mucha fuerza. En tercer lugar tenemos los recursos didácticos de punta. ¿Cuáles son estos recursos? Las pizarras digitales, las tablets, los ordenadores portables para cada alumno, el hardware de orquestación en aula y sobre todo el software y aplicaciones para mejorar la comunicación y la interacción entre alumno y maestro. Estas son algunas de las herramientas que están a disposición para los docentes y que permiten la transformación al nuevo modelo educativo. En cuarto lugar tenemos los analíticos de aprendizaje. El sector educativo posee una gran cantidad de información cuyos resultados se pueden evaluar considerando compromiso, fricción y rendimiento. Gracias a esto se podrán visualizar analíticos de aprendizaje que darán datos interesantes y pautas a profesores y alumnos para dar lugar a una mayor implicación de estudiantes en su propia educación. Y por último tenemos los aplicativos para el aprendizaje personalizado y colaborativo. Los estudiantes aprenden de diferentes maneras y a ritmo distinto. Por ello el aprendizaje personalizado es un modelo de enseñanza basado en esa premisa. Cada estudiante recibe un plan de aprendizaje basado en cómo aprende, qué sabe y cuáles son sus habilidades e intereses. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Es a grandes rasgos, la verdad que bastante grandes rasgos, cómo ha ido evolucionando la educación a través de la historia de México y cómo se espera que más adelante sigamos evolucionando y podamos ser uno de los países que tengan una educación de primera y podamos competir contra otros países. Gracias.